Bienvenidos y bienvenidas a la charla sobre la visión plurianual y marcos de mediano plazo, la cual tiene como objetivo exponer los elementos básicos que son necesarios en el desarrollo del proceso presupuestario. En el presente video se irán abordando aspectos tales como las características de los marcos de mediano plazo, el principio de plurianualidad como una condición necesaria para la sostenibilidad y por último la explicación de una guía orientadora sobre la inclusión de la información plurianual. Esperamos que dichos conceptos sean de utilidad en sus procesos. Vamos a iniciar con los marcos de mediano plazo. Los marcos de mediano plazo podríamos decir que son documentos o instrumentos que permiten realizar previsiones de variables macroeconómicas, ingresos y gastos para toma de decisiones, ya sea para guiar una política pública, para realizar ajustes entre nuestros objetivos estratégicos o metas, incluso metas fiscales o metas institucionales. Y estos marcos se diferencian dependiendo del nivel de profundidad en la cual nosotros queremos llegar, así como el ámbito de aplicación. Por ejemplo, tenemos los primeros, que son los marcos fiscales de mediano plazo, que estos marcos fiscales están vinculados específicamente a variables para definir políticas fiscales, que son variables macroeconómicas, entre ellas, ¿verdad?, el análisis de la proyección de la inflación, del PIB, o tenemos los ingresos y gastos en una forma muchísimo más agregada. En nuestro país ya tenemos un marco fiscal de mediano plazo que lo construye el Ministerio de Hacienda, es el vigente desde el año 2024 y que va hasta el 2029. Y lo que se pretende con esto es tener información para tomar decisiones en busca de la disciplina fiscal. Después bajamos a un nivel mucho más profundo, que son los marcos de presupuestación plurianual. Los marcos de presupuestación plurianual, si bien consideran todas estas variables, porque deben de hacerlo, y ahora lo vamos a ver más adelante, realiza esas proyecciones en un nivel mucho más desagregado, considerando no solamente a nivel institucional las grandes proyecciones de ingreso y gasto, porque recordémonos que el marco fiscal está proyectado para el sector público no financiero. En cambio, en los marcos de presupuestación plurianual ya podemos realizar mayor aterrizaje, por ejemplo, a nivel institucional. Podemos hacer proyecciones de gasto ya de acuerdo a una clasificación funcional o una clasificación económica, y además los ingresos también pueden estar más desagregados. Y por último, tenemos los marcos de gasto de mediano plazo. Ese marco de mediano plazo lo que hacen es considerar las variables anteriores y buscan hacer esas proyecciones muchísimo más personalizadas para una institución. Incluso ya lo podemos hacer a nivel de programas e incluso también para evaluar resultados, ya sea de políticas específicas o objetivos específicos de una institución. Entonces, incluso tienen diferentes objetivos, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, los marcos fiscales tienen que ver con disciplina fiscal. Los marcos de presupuestación plurianual, buscar esa sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Y ya los marcos de gasto, cuando ya entramos incluso a un nivel de clasificación por cada uno de los clasificadores, es como extender nuestro presupuesto a más años, para tomar incluso decisiones en cuanto a la eficiencia en la cual nosotros utilizamos los recursos. ¿Cuáles deberían ser las características de esos marcos de mediano plazo para que funcionen? Entonces, una de ellas es que debería aplicar en la totalidad del gobierno general, es lo que dicen pues las lecturas de incluso organismos internacionales. Gobierno general, entendemos que debería estar gobierno central, los órganos descentralizados, órganos desconcentrados e incluso gobiernos locales. Cuando hablamos de incluso empresas públicas no financieras. Deberíamos de tener esos marcos de mediano plazo abarcando todo este tipo de instituciones. Además de eso, deberían de existir coordinaciones con el gobierno central e incluso con las políticas de gobiernos subnacionales, por ejemplo, en nuestro caso con las municipalidades.
Como son metas fiscales que proyectamos, esas metas fiscales, por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo, deberían estar dotadas de un nivel de compromiso político, ¿verdad? Porque si no hay compromiso por parte de los puestos de jefatura, es un poco difícil que esas metas se lleguen a cumplir. Las proyecciones también deben de ser cautas, ya que son una sobreestimación de esos recursos y nosotros pensamos que vamos a tener ingresos mucho más altos de los que podrían realizarse. Eso podría generar también que soñemos con la posibilidad de gastar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, los gastos multianuales podrían crecer más de lo que sea posible con los recursos disponibles, entonces tienen que ser cautas. Y después, una muy importante, que es en la que también nos vamos a enfocar el día de hoy, es que el proceso de presupuestación anual que hacemos todos los años debería de estar fuertemente ligado con esto, ¿verdad? Debería de considerar el marco fiscal, cuáles son las metas fiscales del país, cuáles son los marcos de presupuestación plurianual y si tenemos marcos de gastos multianuales. O sea, no puede desligarse que nosotros realicemos la formulación de un presupuesto de un año sin ver qué va a suceder a futuro. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la información plurianual como el marco de presupuestación plurianual, ya que Costa Rica apostó en el 2019 con la necesidad de llegar a utilizar esos marcos para buscar la sostenibilidad de los servicios. Entonces, ¿qué pasó? Que con la ley 9696 del año 2019 se adicionó un párrafo primero y tercero al artículo 176 de nuestra Constitución Política. Esa reforma lo que hizo fue modificar estos dos párrafos. Uno de ellos, ¿verdad? El primero dice que la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta. Además, envía un mandato a todo el sector público de que la administración, en un sentido amplio, observará las reglas anteriores para dictar sus presupuestos. Si bien se establece que deberíamos de tomar en consideración los marcos de presupuestación plurianual, vean muy importante acá el último párrafo, no es que elimina la obligatoriedad de presentar los presupuestos en términos de un año, porque entonces acá todavía se mantiene que el presupuesto se emitirá para el término de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, más bien, el presupuesto anual va a tener que considerar esos marcos de presupuestación plurianual como marcos de referencia para la formulación de los presupuestos. ¿Por qué se dio esa iniciativa? ¿Qué era lo que pasaba en este país? Que era necesario hacer un ajuste en ese artículo y empezar a encender alarmas. Bueno, principalmente es por ese desequilibrio financiero estructural que tenemos en el sector público, que se manifiesta principalmente a través del presupuesto de la República. Y aquí les muestro algunos datos de referencia. Estos están actualizados en los últimos años. Sin embargo, los datos del 2018 a la fecha, que fue cuando se empezó la reforma, pues han cambiado muy poquito. Por ejemplo, siempre tenemos una tendencia del déficit financiero de un 5,3 del PIB. Hay una pequeña mejoría desde el 2022 y 2023, que tenemos un superávit primario de 1,6, sin considerar, disculpen, los intereses, ¿verdad? Sin embargo, al considerar los intereses, vean lo que sucede, mantenemos todavía una situación deficitaria. Todavía presentamos una desaceleración de los ingresos corrientes, que son los ingresos que tenemos frescos, que entran para poder cubrir todos los gastos necesarios para la operatividad institucional, en comparación con un aumento que se da siempre en las partidas como intereses y amortización, transferencias corrientes y también en remuneraciones. Entonces, los ingresos no crecen en la misma velocidad que crecen esos gastos. Además de que las partidas de amortización e intereses representan el 45,9% del presupuesto del gobierno. Eso quiere decir que casi la mitad de los recursos que están en gobierno tenemos que usarlos para pagar deuda.
Entonces nos queda solo la mitad para poder realizar gestión institucional. El crecimiento del gasto primario, como les dije, es menor al incremento de los ingresos. Y veamos acá que los presupuestos públicos ya para el 2024 ascienden a 30 billones de colones. Y la deuda al cierre del 2023, que este es un datito que ayer lo vi, ¿verdad? Cerró en un 61.1. Yo pensé que íbamos a bajar al 60, ¿verdad? Pero no, todavía estamos en el escenario de regla fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que todavía nos aplica el escenario más riguroso en regla. Les cuento que para enero del 2024 había un dato preliminar de que había bajado. Sin embargo, ayer el Ministerio de Hacienda comunicó que el cierre del 2023 fue de un 61,1. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que todavía estamos muchísimo más restringidos. Eso pasa en gobierno central, entonces diría, ay, no, eso a mí no me afecta, porque yo no soy ministerio, ¿verdad? O yo no soy órgano desconcentrado. Pero lamentablemente esos efectos también se disipan en el resto del sector público, principalmente en órganos desconcentrados, instituciones descentralizadas, que parte de sus ingresos dependen de las transferencias de gobierno. Si el gobierno no tiene plata, no nos dan plata a nosotros. También la ley 9635 establece ahora un artículo que dice que el Poder Ejecutivo tiene discrecionalidad para dar los destinos específicos. Entonces, eso también se ve afectado el resto del sector público. Incluso en el sector municipal, al tener algunas municipalidades alta morosidad o déficits presupuestarios, que ya algunas de ellas ya llevan muchos años de presentar un déficit, se pueden convertir en un pasivo contingente que pueda tener que llegar a responder el gobierno. Entonces, como pueden ver, esa situación financiera estructural de este país, de nuestro país, impulsó a esta reforma para poder empezar a realizar algunas previsiones para tratar de ir arreglando este problema estructural. Sin embargo, teníamos algunos problemas con autonomías, ¿verdad? Con las autonomías institucionales. Entonces, ¿cuál fue la aspiración de la reforma del 176? Que tuviéramos un principio con cobertura para todo el sector público sin restringir los regímenes de autonomía y de independencia funcional. O sea, el hecho que esté en la Constitución política, ¿verdad?, obliga a que cualquier institución de este país tenga que vincular su presupuesto anual a marcos de presupuestación plurianual en algún momento. Además de eso, buscando el bienestar general de la sostenibilidad en el uso de los recursos públicos. Y el impacto que esperaríamos con esto es fortalecer y preservar el actual Estado social y democrático de derecho, para tratar de no pasarle tantos problemas a nuestras futuras generaciones. Entonces, este principio de sostenibilidad que lo vimos en la reforma del 176, ¿verdad? ¿Qué nos obliga a hacer? Nos obliga a conducirnos de una forma transparente y responsable y poder planificar, asignar y ejecutar los recursos en una forma consciente, pensando en lo que va a suceder en el futuro. Además, esto es una sana práctica fiscal, ya que es un principio de administración pública que se debe aplicar para utilizar los recursos asignados para el bienestar general. Esas vías de acción, entonces, ¿cuáles eran? Potenciar la capacidad de la gestión institucional y la evaluación por resultados, o sea, las instituciones, el sector público tiene que sentarse a evaluar los resultados que están sucediendo ahora y cómo me van a afectar en los ejercicios económicos siguientes para tratar de buscar ese restablecimiento gradual y sostenible de las condiciones fiscales, para tratar de evitar que haya una interrupción en la continuidad de los servicios públicos. Esa era la necesidad de que el principio de sostenibilidad estuviera dentro de la Constitución política. Acá, entonces uno dice, bueno, ¿cómo metemos los marcos de presupuestación plurianual? ¿Verdad? Entonces acá tratamos de plantear como una figura de qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos un presupuesto anual que debería de responder a un plan anual operativo, pero ese plan anual operativo
también debería estar completamente vinculado a los planes estratégicos o planes de mediano plazo. Y por el otro lado, cuando tenemos los marcos de presupuestación plurianual, que deberían de considerar también esos planes estratégicos o los planes de mediano plazo. Y ese marco de presupuestación plurianual, cuando lo hagamos, debemos de definirlo a partir de supuestos definidos incluso en el marco fiscal. Entonces, vemos que no podemos hablar solamente de un presupuesto anual y un plan anual, sino que los planes estratégicos o los planes de mediano plazo, que son aquellos que trascienden a más de un año, también deberían de verse reflejados en los marcos de mediano plazo. ¿Qué es la situación actual, compañeros? En la actualidad solo tenemos marco fiscal de mediano plazo, solo tenemos aquella bolita azul. No tenemos un marco de presupuestación plurianual todavía, a pesar de que el artículo 176 de la Constitución lo solicita. Sin embargo, y por eso estamos acá, la Contraloría ha tratado de empujar la aplicación del principio de sostenibilidad y presupuestación plurianual. ¿Qué es un presupuesto plurianual? Para poder entenderlo de una forma muy sencilla. Es un instrumento. Y al ser un presupuesto y al ser plurianual, es como si nosotros nos estuviéramos preguntando dónde nos gustaría estar, qué nos gustaría estar haciendo y dónde querríamos estar o qué querríamos lograr en 5 años. Pero entonces, cuando yo tengo esa mentalidad de un pensamiento a más largo plazo, estamos haciendo un cambio mental en nuestra estructura y en nuestra planificación, de tal manera que podamos lograr mejores resultados en el largo plazo, aprovechando las actividades que podríamos estar realizando en el presente. Entonces tenemos que es un instrumento para lograr nuestra sostenibilidad. Y nuestra sostenibilidad, como exponía Nancy, basada en un marco fiscal. En qué parámetros fiscales tenemos en el momento para poderlo considerar y elaborar presupuestos y planes referenciales que nos permitan lograr mejores resultados en el futuro. De tal manera que no estamos demeritando el principio de anualidad, sino que lo estamos fortaleciendo. Porque nosotros tenemos un presupuesto que es anual, pero al tener una planificación y una presupuestación plurianual, estamos obteniendo los resultados de acciones que podemos realizar en el primer periodo para poder fortalecer y lograr mejores resultados en el futuro. De esta manera estamos considerando ingresos y gastos acordes a un marco fiscal que nos van a marcar los límites de acción para poder realizar mejores actividades en el futuro. ¿Qué tenemos como primer beneficio? Bueno, una corrección de comportamientos fiscales. El marco fiscal nos señalan posibles situaciones y parámetros que van a ocurrir en el futuro. De tal manera que nos marcan límites de poder actuar nosotros y elaborar acciones que nos permitan administrar esas situaciones en el presente y en los años subsiguientes. De tal manera que podamos lograr mejores resultados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación fiscal en la cual vislumbramos cambios en remuneraciones, cambios en gastos operativos, comportamientos internacionales de precios y costos, así como convenios o proyectos que tengamos nosotros presentes a elaborar en los próximos años, podemos entonces ejercer acciones desde el primer año que nos permitan ir preparándonos para la ejecución futura y consecuente a lo largo del periodo del presupuesto plurianual para poder lograr esos resultados que estamos planificando. De tal manera podemos tener una mejor administración de todas aquellas situaciones que van a atentar o que podrían atentar contra nuestros gastos futuros y elaborar una mayor resiliencia institucional para lograr esos mejores resultados. También tenemos un incremento en la flexibilidad en la asignación de recursos. Podríamos estar pensando que un presupuesto anual nos restringe y nos genera una cierta rigidez a la hora de planificar y presupuestar. Pero con un presupuesto plurianual nosotros podemos estimar incluso posibles ahorros que podemos ir generando a lo largo del primer año y represupuestándolo a siguientes periodos, de tal manera que podamos presupuestar y financiar proyectos en el largo plazo de una mejor manera. De esta forma estamos controlando el gasto y podemos visualizar esa mayor asignación para financiar actividades o proyectos que están en nuestro marco de planificación
de mayor plazo, como es el caso de nuestro Plan Estratégico Institucional, donde podemos definir proyectos y actividades y con un presupuesto plurianual ir incorporando el financiamiento a los distintos periodos y poder ir logrando un mayor seguimiento de esos proyectos a lo largo del tiempo. ¿Esto qué nos permite? Nos favorece la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estamos asignando de mejor forma nuestros recursos que podemos ir estimando, no solo anual, sino en un periodo de 4 años, tendríamos una estimación de qué recursos podríamos tener, de tal manera de buscar una mayor asignación de esos recursos. Y esa mayor asignación de recursos nos permite incluso tener ahorros en nuestra planificación, porque nosotros desde el primer periodo podemos estar planificando qué acciones podemos hacer el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, de tal manera de generar una mayor eficiencia en la operación. También podemos, y algo muy importante actualmente, hay que ver por ejemplo fenómenos como el COVID, lo que nos pasó en Costa Rica, que nos generó un gran reto, cómo buscar esa continuidad de los servicios. Toda esa continuidad de los servicios, aunado a la resiliencia que debemos tener como instituciones y personas, nos permiten planificar en ese largo plazo y buscar las formas de, si se generan diferentes situaciones, qué acciones yo tengo planificadas para ir ejecutando para que buscar una mayor continuidad de los servicios públicos. Y de esa manera también asegurar el financiamiento. ¿Por qué asegurar el financiamiento? Porque yo voy planificando las acciones para ir dando ese financiamiento con los recursos a lo largo del periodo para que los proyectos no queden sin esos recursos para poder ejecutarse y de esa manera generarle valor público a la ciudadanía. ¿Qué estamos hablando nosotros acá? Que un presupuesto plurianual es, como esta metáfora que le estamos planteando acá, es como si inicialmente teníamos la luz baja en un automóvil en la noche. La luz baja en un automóvil nos permite ver a una distancia menor y cuando activamos la luz alta podemos ver qué se muestra en el horizonte, qué situaciones se pueden observar y de tal manera nosotros con mayor previsión ejercer acciones que nos permitan solventar problemas futuros. Por ejemplo, en el caso, digamos, de este ejemplo que tenemos acá, si nosotros logramos observar unos perritos a una distancia mayor, podemos ejercer, por ejemplo, una reducción gradual de la velocidad de tal manera de evitar atropellar a los perritos y de tal manera también evitar que si una persona viene detrás de nosotros choque contra nosotros. Porque si lo vemos a menor distancia, probablemente la persona va a desacelerar muy rápidamente y eso puede generar o un choque frontal con los animales o un choque trasero con la persona que puede venir atrás. Para iniciar, yo quisiera como retomar un poquito lo que decía Edwin al principio del viaje. Imaginémonos que vamos a ir a viajar a París, pero no vamos solos. Y aquí me voy a ir incorporando algunos de los elementos que ustedes ya han citado. Si yo no voy a ir solo, quiere decir que tengo que organizar muchas cosas, no puedo improvisar. Por más improvisado que yo vaya, tengo siempre que hacerme algunas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir? ¿Cuándo voy a ir? ¿A qué hora voy a salir? ¿Qué cosas voy a llevar? ¿Dónde voy a ir a comer? ¿Cuánta plata tengo que llevar? Etcétera, etcétera. Entonces me toca hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Cuando salimos en grupo siempre hay alguien que se queda atrás. Siempre hay alguien que hay que esperarlo, ¿verdad? Siempre está el intenso, ¿verdad? Siempre hay diferentes personalidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Efectivamente, no trabajamos solos. Trabajamos con mucha gente y todos nos necesitamos. Y el liderazgo y la cultura, las competencias y los equipos dentro de una organización son indispensables, ¿verdad? Tener personas que puedan gestionar, tener la capacidad de gestión para poder impulsar a la organización y lograr los objetivos institucionales es indispensable. Entonces, ustedes pueden saber mucho, hacer magia, ¿verdad? Pero requieren de toda una estructura y requieren de un liderazgo desde los niveles superiores que apoyen esto. Y entonces quería introducir el tema
¿Por qué? Vamos a hablar de la guía orientadora. Como la palabra lo dice, es una guía, ¿verdad? La guía simplemente nos dice algunos elementos, bases o fundamentales que puedo utilizar para hacer algo, pero no me puede decir con exactitud cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la situación de Recope, no es lo mismo la situación del INAMU, no es lo mismo la situación de una municipalidad, no es lo mismo la situación de un banco, ¿verdad? Son entornos totalmente distintos. Cada quien tiene que autoanalizarse. Y aquí hay muchos planificadores y saben de esto muchísimo más que yo, ¿verdad? Que tienen la experiencia de todos los días, de como decía por ahí, fue don Pablo, sí creo que fue don Pablo, que decía que a veces nosotros vamos y se nos atraviesa un caballo, en cualquier momento, ¿verdad? Como se nos atravesó la pandemia. Entonces no era algo que pensábamos que nos iba a pasar, pero nos pasó y tuvimos que reinventarnos, tuvimos que ser creativos, tuvimos que hacer ajustes y eso se puede dar y se da constantemente. Entonces, esta guía la trabajamos acá un poquito para orientar a las instituciones sin que signifique que es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Puede ser sujeta a mejoras, pero que la idea es que antes y tener que aplicar el artículo 176 de la Constitución, ¿verdad? Y por lo menos tener algo que nos permita cuestionarnos y decirnos hacia dónde vamos. La guía orientadora tiene 4 partes, ¿verdad? La primera parte está asociada con la planificación de mediano y largo plazo que ya hablamos, ¿verdad? Hablamos de marco fiscal, de marco plurianual, y de marcos de gastos. Pero aquí nos vamos a enfocar en la planificación de mediano y largo plazo, asociado a políticas, prioridades y planificación estratégica, marco fiscal y legal y perspectivas de mediano y largo plazo. También tiene un apartado que se llama análisis de riesgos, donde evaluamos los riesgos y los escenarios posibles. El tercer punto se refiere al análisis de los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación, que esto muchas veces no se les da prioridad ni se les da atención. Y aquí es muy importante porque es un punto donde podemos también incluir a las partes interesadas, la participación y la transparencia, ¿verdad? Como principios, y la evaluación del desempeño de las instituciones. Y como cuarto punto tenemos lo que son las proyecciones de ingresos y gastos y supuestos técnicos, donde vamos a ver la parte de estabilidad económica y proyecciones macroeconómicas, así como sostenibilidad financiera. Cuando digo vamos a ver, no es que nosotros vamos a ver todo el análisis financiero, ¿verdad? Sino que vamos a ver una serie de preguntas que nos hacen cuestionarnos en cada territorio, ¿verdad? O sea, en cada institución, ¿qué deberíamos al menos tener en cuenta? La Contraloría elaboró esta plantilla de información plurianual que incluye el año de formulación más 3 años más, o sea, 4 años. Año de formulación y 3 años más. ¿Para qué? Para que tengamos encendidas esas luces altas que hablaba ahora José, ¿verdad? Juan Miguel, perdón, ya le cambié el nombre. De esas luces encendidas, ¿ok? ¿Qué tiene esta plantilla? Tiene también 4 elementos. ¿Cuáles son? La vinculación con los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas proyecciones, no podemos desligarnos o separarnos de la planificación estratégica de la institución. ¿Y qué pasa? Que hay todavía algunas instituciones que no tienen planificación estratégica. Entonces, ¿cómo yo voy a proyectar a 2, 3, 4, 5 años si ni siquiera tengo un plan estratégico institucional? ¿Verdad? Entonces, cuando hago esas proyecciones, es muy importante que yo tenga definido mis objetivos de mediano y largo plazo. Después, el análisis de resultados de proyecciones de ingresos, que esta es la parte un poco más técnica, ¿verdad? Entonces, yo tengo que
identificar muy claramente, y ahorita lo vemos con más detalle, cuáles son todos mis ingresos, todos mis gastos y analizar riesgos. Pero ahorita lo vemos, ¿ok? Los supuestos técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos. En esta plantilla, para efectos de ahorita, de esta plantilla, digamos, hay un apartado, entonces uno lo que pone son como los supuestos utilizados, tipo de cambio, tasa de inflación, qué sé yo, Recope, que puede poner elementos más técnicos de exportación, de importaciones, perdón, o qué sé yo, alguien importa arroz, ¿verdad? Entonces, elementos que son muy técnicos y que son los supuestos que son base para hacer las proyecciones de ingresos y gastos, en términos generales. Y la referencia del acuerdo del jerarca. Esta referencia del acuerdo del jerarca no está aquí por casualidad. Lo que hablamos, esto, aquí tiene que estar involucrados los niveles superiores. ¿Por qué? Porque quienes toman decisiones relevantes para la organización por lo general son los niveles superiores. Y si decido generar un nuevo servicio, un nuevo proyecto, quitar un servicio, quitar un proyecto, lo que sea, se necesita saber cómo anda la situación, ¿verdad? Y máxime cuando estamos hablando de programas o proyectos que trascienden un periodo. Entonces voy a comprometer a la institución firmando un contrato, por ejemplo, adquiriendo un compromiso institucional y ni siquiera he revisado si realmente mis proyecciones de estos periodos me permiten hacerlo. Y a veces lo hacemos hasta sin fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que busca el 176? Este tema de sostenibilidad. Y para la sostenibilidad yo tengo que hacer una toma de decisiones informada, con datos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que esté el acuerdo. Ahora, si se acuerdan que les dije que había 4 partes en la guía, vamos a ver la primera parte. La primera parte es planificación de mediano y largo plazo. La guía lo que hace acá es una serie de preguntas, ¿verdad? Y entonces es para que nosotros en cada organización nos sentemos y digamos, ¿cuáles son las políticas y prioridades del país de mediano plazo y largo plazo? ¿Para qué? Tengo que conocerlas, porque podría ser que alguna de esas políticas sí me afecte a mí. Podría ser que no, pero ya yo las mapeé y me di cuenta que sí o que no. Ok, alcances y limitaciones del marco fiscal de mediano plazo, las metas fiscales. Si tengo un Producto Interno Bruto que se me está disparando, si tengo una inflación que se me está disparando, posiblemente hay ingresos o fuentes de financiamiento que se me van a ver afectadas y posiblemente hay adquisición de bienes y servicios que me van a salir más caros. Entonces ya mi proyección de ingresos y gastos no puede ser la misma, ¿verdad? Entonces tengo que revisar a ver qué fue lo que pasó. Objetivos, ¿cuáles son los objetivos estratégicos institucionales? ¿Será que yo con el presupuesto voy por la derecha y los objetivos estratégicos van por la izquierda? Por eso hablábamos de esa vinculación con los objetivos estratégicos. El plan debe contemplar cuáles son los recursos. Me recuerdo una historia de una institución, que no voy a decir el nombre, donde me decía una encargada de presupuesto, es que estoy muy preocupada, porque aquí me piden y me piden y me piden y me piden, pero nadie me dice para qué es. Entonces, en aquel momento, ¿verdad? Ahora ya es un poco más restrictivo, ¿verdad? Pero en aquel momento le digo yo, ¿y por qué no exige que le digan a cuál objetivo y meta del plan está vinculado a eso? Y como a los 3, 4 meses me llama y me dice, muchas gracias por el consejo. Le digo, ¿por qué? Me dice, me disminuyó como en un 90% el gasto. Dice, he ahorrado un montón, porque ahora nadie me sabe decir a qué objetivo y meta está vinculado a este gasto, ¿verdad? Entonces, ahí paró el asunto. Entonces, es muy importante el poder tener vinculado esto, para efectos incluso de la aprobación conjunta directiva. O sea, si la junta directiva dice, incluyamos tal y tal cosa, ¿cuál objetivo estratégico está ligado a esto? ¿Será que hay que hacer un nuevo objetivo? Ese objetivo estratégico está ligado a la misión y a la razón de ser de la organización. Ok, necesidades y demandas de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Es capaz que las necesidades de la población a la que atendemos no son las que estamos atendiendo.
y la eficiencia de los recursos públicos se fue por un tubo. Entonces es muy importante que tengamos muy claro y estemos monitoreando. Ahorita vamos a ver otro elemento que podría afectar esto. Programas y proyectos estratégicos para objetivos de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos programas y proyectos estratégicos? No vaya a ser que terminemos de hacer el plan y el presupuesto y todos felices, todo nos alcanzó y resulta que el contrato con el proyecto X que estaba por allá y que empezaba este año se nos olvidó y no quedó incorporado y desviamos los recursos a otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlos muy bien mapeados. Sostenibilidad financiera a largo plazo. Este es muy fácil de hablar, pero muy difícil de mantener. Yo tengo que tener claridad que mi decisión de hoy me afecta mañana. Un ajuste en la escala salarial, por ejemplo, que son temas sensibles, pero un ajuste en la escala salarial me puede alcanzar este año. Pero eso es una bola de nieve que me puede generar que a 2 o 3 años no me alcance y tenga que hacer un recorte personal. Entonces al final, y si tuve un poquito más de plata 2 años, pero después, y chao y adiós, ¿verdad? Al personal. Entonces es muy importante la sostenibilidad financiera. Eso por poner un ejemplo, digamos, que es un ejemplo sencillo. Capacidad institucional para ejecutar. Y aquí hablábamos lo que dije al principio. No sé si se recuerdan o han oído hablar de la capacidad de gestión institucional, que la Contraloría ha estado haciendo incluso ya un índice que ya pronto va a salir, ¿verdad? Y entonces, aquí hay 4 temas esenciales. Tecnologías de información, capacidad financiera, capacidad de adquisición de bienes y servicios y... Espérese, es que me enredé. Perdón. Es estrategia y estructura. Es que estoy diciendo los impulsores. Hay 4 dimensiones. Estrategia y estructura, liderazgo y cultura, competencias y equipos y procesos de información. Ok, todos son indispensables en la capacidad de gestión institucional y hay 4 impulsores, que son el sistema de control interno, la gestión de riesgos, la gestión para resultados y la gestión para calidad. Todos esos elementos son así como uno solo, debemos verlos como uno solo y son importantísimos para poder gestionar. Si algo de eso nos falla, alguna patita no nos va a funcionar en el banco y nos podríamos caer, ¿verdad? Entonces es importante saber y conocer nosotros cuál es la brecha que tenemos en temas de capacidad institucional para ejecutar. Y ahorita retomamos esto. Estructura programática ajustada a la ley de creación. Estamos seguros y nos cuestionamos constantemente si la estructura que tenemos realmente está orientada a la prestación de los bienes y servicios que nos corresponde, o es la estructura de hace 30 años y ya han venido 4 leyes y nos han cambiado toda la razón de ser de la institución y nosotros seguimos con la estructura programática de hace 20 años, ¿verdad? Entonces, son preguntas, acordémonos que son preguntas para nosotros irnos como cuestionando. El segundo punto de la guía, análisis de riesgos, riesgos políticos y regulatorios. Estos riesgos hay que mapearlos también, es muy importante. Le pasó a una institución hace 2 años que no identificó que había un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que estaba muy avanzado y se aprobó como unos días antes de su presupuesto y eso generó la aprobación total del presupuesto, ¿verdad? Entonces hay que mapear riesgos, hay que mapear. Puede ser que exista una medida regulatoria que diga que el impuesto a los combustibles se le va a disminuir el porcentaje. Entonces las municipalidades van a recibir muchísimo menos recursos de la ley 8114, por ejemplo. Entonces para lo que son caminos, y tenía proyectado 10 caminos y ahora no va a poder hacer 10, solo 5. Entonces es muy importante ese tipo de cosas. Riesgos financieros, que esto lo vemos con los supuestos, ¿verdad? Cuando analizamos los supuestos y todo, tenemos que identificar cuáles son estos riesgos. O puede ser que
Bueno, es como voy a adelantar otra cosa, pero ahorita les digo mejor. Entonces, los riesgos financieros son muy importantes porque tenemos que ver si hay un aumento en las tasas, por ejemplo. Entonces eso me va a afectar a mí, tanto la recaudación de ingresos si tengo inversiones, con el gasto si tengo créditos. Riesgos sobre fuentes de financiamiento. Lo que hablábamos, yo tengo una fuente de financiamiento, creo que Nancy lo dijo, que proviene del gobierno central. Estamos en escenario D y resulta que todo es restrictivo y entonces no podemos, el gobierno no va a poder como transferir todos sus recursos y entonces resulta que mi 80% de los ingresos es de una transferencia al gobierno central. Esa es mi principal fuente de financiamiento y ya ahí el riesgo es inmenso. Entonces, ¿cómo voy a administrar ese riesgo? ¿Cómo lo voy a gestionar? Riesgos operativos de gestión interna y de corrupción, ¿verdad? En los proyectos es muy común el tema de la corrupción, ¿verdad? Y ahorita, más adelante, vamos a ver un tema yo creo que es en la siguiente. Exactamente, en el análisis de los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación institucional. ¿Qué pasa? Aquí hay varios de planificación. Ustedes hacen procesos de evaluación, ¿verdad? Al final. Y hacen unos informes muy bonitos. Y nos dicen cómo nos fue. Y nos dicen qué encontraron y cuáles fueron las brechas que se dieron y qué proyectos no se ejecutaron y todo. ¿Cuántos de esos informes que se emiten son analizados realmente por los niveles que toman decisiones? O sea, ¿cuáles de esos informes? ¿Cuáles de esos informes yo digo, es que en el proyecto ABC yo ejecuté el 100% y con éxito, ¿verdad? Por aquí estaba. Programas y proyectos exitosos con resultados esperados. Y no me senté a analizar y hablar con los líderes de ese proyecto para ver qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué circunstancias rodearon a ese proyecto, para ver si puedo aprender de eso y mejorar en otros procesos. O lo contrario, hay unos proyectos o programas que no avanzan, que no hay manera, que nada sirve, que se pega. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque eso me puede a mí ayudar a replicar para otros proyectos. Los hallazgos y lecciones aprendidas en el seguimiento y evaluación son súper importantes. Denle una ojeada siempre antes de iniciar los procesos de formulación. Nuevas políticas, prioridades, servicios emergentes que puedan nacer, ¿verdad? A partir de esos procesos de evaluación. Cuando se hace una revisión de lo que hicimos, puede ser que tuvimos que hacer algo a última hora, mediante un presupuesto extraordinario, una modificación, etcétera. ¿Por qué? Porque resulta que en junio llegó una ley nueva y nos creó una función nueva, ¿verdad? Pero yo eso no lo tenía en el presupuesto el año pasado. Se tengo que considerarlo este año. O puede ser que yo estaba dando becas, pero resulta que ahora ya me estoy dando cuenta que las becas no es el propósito fundamental para el cual me dieron recursos. Tengo que darlo para otro lado, va para otra cosa. Pues yo sigo presupuestando becas, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Y la percepción de beneficiarios en la prestación de servicios. Esto ya también se pide en el índice de capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando para quienes trabajamos. Realmente esto es lo que tenemos que lograr. Si nosotros sabemos para quiénes trabajamos, cuáles son los objetivos de nuestra organización, podemos orientar más todos los programas y proyectos, ¿verdad? Ver cuál es el beneficio que le estamos generando a la población en sí. Entonces, ¿qué opinan ellos de nuestros servicios? A veces son cosas muy sencillas, pero ni siquiera las tenemos en el radar. Cuarto elemento, pero no se me alegren porque este cuarto elemento está dividido en 4 cosas. Así que todavía nos falta. Ok, elementos a considerar en la proyección de ingresos. Ok, vámonos a ir solo a ingresos. Fuentes actuales y futuras. Ok. Sepan bien claro, y no les estoy hablando solo de presupuesto, porque los de presupuesto solo pueden dominar. Los de planning,
los directores financieros, los jerarcas, la junta, ¿verdad? El consejo municipal, todos deberían saber cuáles son sus fuentes de financiamiento actuales y cuál es el peso de esas fuentes, porque si mi peso está abocado solo a uno o dos ingresos, esos son los que hay que ver cómo cuido, y hay que analizar muy bien los riesgos de que si una de esas fuentes de financiamiento me fallan, ¿verdad? Porque me puedo ver afectada. Y las futuras, ¿por qué? Porque hay oportunidades de negocio también, siempre y cuando estén dentro de mi razón de ser. Acuérdense que nosotros podemos hacer todo lo que la ley nos lo permite, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida volver a repasar nuestras leyes, volver a ver qué podemos hacer, porque estamos como en una zona de confort, ¿verdad? Realmente ya yo sé lo que me viene y ahí va llegando solito, va llegando solito, pero no gestiono nada, no, a veces tenemos que como volver a cuestionarnos y ver si tenemos otra posibilidad de fuentes de financiamiento. Sobre todo cuando se venden bienes y servicios. Tendencias históricas de cada fuente. Aquí nos pasa mucho que a veces, bueno, a veces no, nosotros, por lo general, cuando hacemos la revisión de presupuestos, vemos las tendencias, que es algo que tiene que hacer todas las instituciones, pero bueno, nosotros por medio del CIP podemos ver algunas tendencias. Y uno ve que, por ejemplo, hay una cuenta que viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, a nivel de ejecución. Y a nivel presupuestario va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿verdad? Y se hace así como una X rara. Y es porque la proyección se hace 3% más. La fórmula y para allá, ¿verdad? Imagínense en el Excel, para allá. ¿Ok? Entonces, no hay un análisis. No se fueron a ver los informes de evaluación, no se fueron a ver cómo está comportándose la ejecución, y entonces simplemente copy-paste, le pongo un poquito más y ya. Pero realmente me estoy dando cuenta de que en la vida real no está pasando así. ¿Y qué pasa después? Hagamos una modificación. Hagamos un presupuesto extraordinario. Hace muchos años tuve una experiencia que ya no se puede, casi que ya no se puede, pero hace muchos años tuve una experiencia de una institución que hizo 198, creo que fueron 98 modificaciones en el año al presupuesto. Y en el análisis agarramos presupuesto inicial, todas las modificaciones y cómo quedó el definitivo. Comparamos el definitivo con el inicial y eran casi iguales. La planificación, cero, ¿verdad? Entonces es muy importante. Los cambios en las políticas fiscales o regulatorias, creo que ya lo hablamos, ¿verdad? Que esto sí nos puede afectar. La proyección de crecimiento económico y su impacto, que ya también lo dije, si hay una inflación muy alta, eso nos va a impactar. Si hay tasas de interés que suben o bajan, nos van a impactar dependiendo de las fuentes de financiamiento que tengamos. Por eso es importante conocerlas, conocer los supuestos. Por eso es que nosotros no podemos decirles, ni pueden, que por ahí nos dimos cuenta de que una institución copió la plurianualidad de otra. Seguro la tomó del CIP, ¿verdad? Entonces copió. Hasta le falló porque se le olvidó cambiarle el nombre a la institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó, verdad? O sea, yo no puedo copiarle a nadie porque mis fuentes de financiamiento no son las mismas de la otra institución, ni mi gente es la misma, ni mi comunidad es la misma. O sea, tengo que hacer los ajustes. Factores del entorno internacional de condiciones económicas. Ustedes son un ejemplo vivo de eso, ¿verdad? Recope, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dependemos de algún insumo que viene de afuera, esto tenemos que tenerlo completamente monitoreado. Si el petróleo sube, nos afecta el presupuesto. Si el petróleo baja, nos afecta el presupuesto, ¿verdad? Los insumos que adquirimos. Igual en los bienes y servicios. No crean que es solo por lo que se compra de afuera. Digamos, si una institución, la caja, adquiere muchos bienes que vienen de afuera y los precios de los medicamentos afuera aumentan, pues sí, esto va a afectar indudablemente su presupuesto. Segundo punto del cuarto, elementos a considerar en la proyección de gastos, ¿ok? Los gastos actuales por programa y partida, conocerlos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos dentro de nuestra estructura programática? ¿Cuáles son nuestros gastos obligatorios o de cumplimiento legal?
¿Por qué? Porque a veces nos piden como pedirle al niño, ¿verdad? La lista de Navidad. Pero realmente lo que podemos es apenas cumplir con las obligaciones legales, con los gastos operativos normales. Cuando les hablaba de la parte histórica y su evolución, me refería también a esto. No solo en ingresos, sino también en gastos. Si yo tengo una cuenta de gastos que no estoy gastando, ¿cómo voy a seguirla presupuestando? ¿Verdad? Si tengo una cuenta de gastos que siempre presupuesto 100,000 y termino gastando 2 millones, ¿por qué sigo presupuestando 100,000? ¿Verdad? Entonces revisemos ese tipo de cosas. Costos de programas y proyectos prioritarios. Esto es muy importante, que lo decíamos al principio. No es solo ver cuáles son los programas y los proyectos que yo voy a incorporar en la planificación plurianual, sino que ya tengo que ir pensando cuáles son los costos asociados a esos programas y proyectos. No solo el programa en sí, podría ser que tenga otros a su alrededor que tengo que considerar. Y ustedes no trabajan solos en la organización, entonces a los dueños de esos proyectos hay que pedirles toda la información para que ustedes tengan conocimiento de cómo está el escenario. Programas o proyectos nuevos necesarios y se ajusten a límites de crecimiento de regla. Bueno, aquí pusimos regla, pero es al límite de crecimiento de cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque puede ser que yo no tenga regla fiscal, pero yo tengo un límite de crecimiento, yo no puedo inventarme ingresos nuevos, ¿verdad? Entonces tengo que ajustarme a lo que yo pueda hacer. Hay alguna institución le pasó, no me acuerdo cuál, pero que se le dio una nueva obligación legal, tenía que crear un nuevo servicio, pero no podía incorporarlo. O sea, legalmente tenía que hacerlo, pero legalmente no podía. ¿Verdad? Entonces, este tipo de situaciones se pueden eventualmente presentar, entonces hay que mapearlas también. Obligaciones financieras actuales, montos, plazos y afectación en los límites de crecimiento. El tema de las inversiones es muy importante. Yo sé que ahora ya está, digamos, las instituciones que están con la STAP, digamos, no hacen inversiones, ¿verdad? Porque hay normativa que regula el tema. Pero las que hacen inversiones, ¿verdad? Sobre todo las financieras, esto tienen que tenerlo muy claro, ¿verdad? ¿Cómo les va a afectar? ¿Cuáles son los compromisos? A nivel de gastos, cuando tengo créditos, si las tasas me suben o si veo que el comportamiento de las tasas va en crecimiento, estos, cuando se me vencen los plazos de pago, tengo que contemplarlos en aquel cuadrito, ¿verdad? En el plurianual, porque puede ser que hoy pague 10 millones de colones, pero puede ser que dentro de 2 años tenga que pagar 30 millones de colones. ¿De dónde va a agarrar los 30 millones dentro de 3 años? Tengo que pensarlo desde hoy, tengo que advertirle a la junta directiva hoy, que dentro de 3 años hay que pagar 30 millones de colones y no tengo ni siquiera idea de dónde va a ser la fuente de financiamiento de esos 30 millones. ¿Cómo vamos a hacer? Si es que hay que negociar con quien tengo el crédito, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces es muy importante. Y finalmente creo, no me acuerdo, lo del tema de las reglas fiscales, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí es muy importante que conozcamos cuáles son las restricciones y limitaciones que nosotros tenemos como organización. Por ejemplo, no podemos financiar gasto corriente con ingreso de capital, ¿verdad? Que tenemos un límite de crecimiento, que las municipalidades tienen otros límites de crecimiento, ¿verdad? Porque tienen todo su código municipal con un montón de cosas adicionales. Entonces tenemos que conocer cuáles son los límites. Hay instituciones que tienen normativa propia que limita ciertos crecimientos o que limita ciertas fuentes de financiamiento. Límite establecido por regla para el crecimiento del gasto del próximo periodo. ¿Por qué está? Parece repetitivo, no es. Para el próximo periodo ya yo tengo que pensar en mi proyección. Si estoy formulando 2024, 2025, si me aplica regla, ¿va a estar sujeto a regla? ¿Y 2026? Probablemente, pero es la información que tiene hoy, que sí le va a aplicar. Entonces tiene que aplicárselo a todos los años que vienen, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y la priorización de gastos, ¿verdad? Para tener una mejor eficiencia. Aquí es lo que me decía esta muchacha, me dice, es que necesito orientar recursos a otras cosas, pero no me alcanza.
Y entonces cuando le dijimos, bueno, ligue los objetivos, y entonces más viene sobre plata. Entonces aquí tenemos que estarnos cuestionando siempre. Yo sé que es muy difícil en el día a día y en el corre-corre que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso se necesita sacar el tiempo. No es que nosotros no podamos, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y es más, ustedes son los que tienen la mayor capacidad de hacerlo, porque son los que conocen la institución. A veces se dice que no, que es que hay que contratar a alguien que venga a hacer. No, ustedes son los que tienen la mayor capacidad de hacerlo por el conocimiento que tienen. Lo que se necesita a veces es salir un rato del árbol para ver el bosque y hacer estos análisis. Entonces hay que sentarse un ratito. A ver, me faltaba una. Esta sí es la última ya. Supuestos técnicos y económicos, que ya casi que ya los repasamos. Normas legales. Ley de empleo, por ejemplo. Ley marco de empleo público. La ley de contratación pública, esto nos puede venir a afectar ahora la forma en que, o la ejecución más bien, de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay un proceso de conocimiento y adaptación que tienen que darse todas las proveedurías y todo para ver cómo se maneja esto. Entonces, podría ser que eso afecte un poco, no lo sé. Crecimiento económico, la inflación, la fluctuación de las tasas de interés, que ya lo hablamos, políticas fiscales que nos puedan afectar. Factores demográficos, aquí sí me quiero detener. Si yo soy, por ejemplo, una institución que brinda becas a niños estoy inventando cualquier cosa, a niños de 5 a 10 años, ¿verdad? Y resulta que me doy cuenta por las estadísticas demográficas que las proyecciones tienden a que va a haber un decrecimiento en la tasa de nacimiento de los niños de un 10% en los próximos años. ¿Me afecta o no me afecta? Sí, ¿verdad? Porque podría ser que entonces más bien yo tienda a decrecer en el aporte de becas. Si yo soy una institución que ayuda o que se encarga de las personas adultas mayores y me doy cuenta que los factores demográficos nos dicen que cada día hay más adultos mayores y que están en abandono, podría ser que lo que requeramos más son centros de cuidado diurno o centros de apoyo o apoyo a la persona adulta mayor. Y esto es muy importante, sobre todo también para los gobiernos locales, ¿verdad? Para las líneas estratégicas que deben establecer los gobiernos locales de cuáles son las necesidades de su población. Entonces, esto es muy importante. El comportamiento de mercado para algunas instituciones es más relevante que para otras, pero para todas siempre es importante tenerlo mapeado y la actualización de tarifas. Y bueno, hasta aquí lo que es la guía. Espero que les haya quedado muy claro que son preguntas, ¿verdad? Son preguntas que nos tenemos que hacer, que pueden haber más preguntas y que, bueno, es un construir y que esto puede ir cambiando. Estamos en un mundo constante, en una Costa Rica que ha venido con muchos cambios últimamente y donde tenemos que irnos ajustando. Pero entonces, bueno, hasta acá lo de la guía. De esta manera, concluimos con esta charla sobre la visión plurianual y marcos de mediano plazo. Esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento. Muchas gracias por su atención.